Bueno, familia, amigos, entusiastas del fitness, compañeros, en este vídeo voy a pasar a describir en qué consiste mi servicio de coaching online para todos aquellos que hayan pasado por las anteriores etapas de la evaluación de su fitness, tanto estático como dinámico, y posteriormente el diseño de un plan de entrenamiento específicamente provisto para atravesar las diferentes etapas de preparación previa en primera instancia para poder rehabilitar el cuerpo a un movimiento amplio, a un movimiento fluido, y después ir centrándonos en aquellos aspectos específicos o habilidades propiamente del fitness, como son la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la agilidad, etcétera, que vayan más encaminados a sus propósitos de mejora y de desarrollo. Pues bien, una vez tenemos el diseño del plan de entrenamiento con su etapa global, circunscrita en un macrociclo completo, que puede ser, normalmente se anticipa que un macrociclo es una etapa de un año. Esta a su vez se divide en diferentes subetapas como trimestres, mesociclos, microciclos, y el diseño de un plan de entrenamiento pretende llevar aquellos objetivos generales a un terreno más práctico, en el cual se subdividen en objetivos específicos que hay que ir cumpliendo a medida que se van atravesando las diferentes etapas. Entonces, el coach online es este servicio de acompañamiento que proveo para aquellas personas que, al ir atravesando las diferentes etapas de cada fase microcíclica, mesocíclica, trimestral, pues vayan viendo diferentes cambios y diferentes formas de respuesta del cuerpo que no sepan cómo encajarlas, cómo volver a establecer ritmos, cómo realizar la periodización, cómo flexibilizar ese entrenamiento para que se adapte a nuestra circunstancia actual presente y que podamos avanzar de manera segura y de manera efectiva hacia las diferentes etapas. En mi, vamos a decir, mi diseño de coaching, yo, aquellos clientes que han determinado, pues, vamos a decir, trabajar todo su físico conmigo hasta alcanzar ese objetivo final, lo que voy dándoles es una pulsera de diferentes colores que va indicando a esta persona su avance. Es una forma de psicológicamente estar en ese proceso de transformación que visualmente nos recuerda en qué fase estamos. Entonces, los setbacks no son iguales, porque los setbacks, o vamos a decir esos periodos de recurrencia en los cuales vamos hacia atrás, vamos unos pasos hacia atrás, bien porque hemos cometido un error con un entrenamiento, nos hemos exigido demasiados y requerimos una etapa de descanso un poco más prolongada, o bien porque hemos intensificado un entrenamiento a un nivel un poco mayor del que deberíamos en intensidad. Pues bueno, esos setbacks, para encajarlos y que la periodización haga que ese estímulo o ese estrés transforme, evolucione el cuerpo hacia una mayor capacidad de admitir más de ese tipo de estímulo, pues bueno, tenemos el recuerdo psicológico de que estamos en una etapa y no en otra. Entonces, eso nos ayuda también a visualizar el progreso. Visualizar el progreso es muy importante porque nos estamos dando cuenta del avance y del compromiso de la disciplina que estamos pues ya embarcados en ella, ¿no? Entonces, pues esto da ese empuje que a nivel subconsciente pues es bastante importante. Por otro lado, el servicio de coaching lo que pretende es tratar de que el cliente se sienta cómodo en cuanto a esas fases de pushing, de punching o de mayor exigencia, que estén hechas de una manera pues que esté provista del suficiente conocimiento para poder aplicar esa mayor intensidad de una manera segura y de una manera conforme al real progreso que estamos teniendo, ¿no? Es algo muy importante tener esto en cuenta, porque mucha gente, cuando va a un gimnasio, y bueno, sobre todo en los inicios, tratamos de emular a aquellas personas que estamos viendo que están entrenando de una forma que nos gustaría entrenar a nosotras, y muchas veces, al compararnos, al estar en ese proceso de entusiasmo y de ganas de mejorar, pues nos abocamos a un fracaso estrepitoso cuando tratamos de intensificar el entrenamiento a un nivel al cual no estamos preparados ni adaptados.
Este es uno de los mayores errores que se cometen y también, pues bueno, con un coaching adecuado, pues ese error se mitifica, porque tampoco deja de ser malo el hecho de que tú vayas a un gimnasio y que te exijas más. Eso no es malo. En principio, darle ese punch al cuerpo para que se ponga las pilas, pues siempre es un despertar, una especie de estrés que bajo un cierto autocontrol pues se puede dar y nunca es malo. Pero siempre es mejor hacerlo con la supervisión de alguien que esté evaluando nuestro progreso y que esté viendo nuestra capacidad, cómo se va adaptando y transformando. Y eso es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, es bien cierto que un coach, para una persona que quiere hacer ese proceso de transformación más rápidamente, pues va a encontrar en él un apoyo muy, muy importante para que ello, pues bueno, lo que a otra persona que por solitario le lleva años, pues a esta persona quizás con un macrociclo o con 2 macrociclos, pues es posible que haya conseguido su objetivo con una mayor celeridad y con una mayor eficacia. Es por esto que bueno, hago hincapié en el hecho de que el seguimiento a una persona que sobre todo está empezando y sobre todo en su fase previa, que es la fase de rehabilitar el cuerpo hacia unas bases en las cuales las articulaciones estén lo suficientemente preparadas, flexibles y resistentes para ir exigiendo una demanda cada vez mayor de estímulo. Esto se hace con seguridad cuando la persona tiene experiencia y sabe cómo estás tú trabajando y cómo ve ese progreso y bueno, esos punches que él va a ver, donde punches este impulso, un impulso mayor en determinados momentos específicos donde ve que un ejercicio lo estás ya realizando de una manera bastante correcta, entonces te puede exigir ese punch. Pero si estás haciendo un ejercicio que, por ejemplo, vuelvo a repetir que el sentadillas es un ejercicio bastante lesivo, sobre todo para aquellas personas que tienen desacondicionada la cadera y la fase lumbar de la espalda, hay que volver a darle movilidad a esa zona y eso requiere un trabajo constante todos los días y muy, muy, muy consciente, muy, vamos a decir, con una casi obsesión para recuperar esa movilidad, ¿no? Porque si no lo hacemos, al final, cuando vayamos a hacer un ejercicio de agacharnos o de sentadilla, pues lo que probablemente estemos haciendo es darle al cuerpo un movimiento para el cual, pues si lo hacemos con carga sobre todo, pues no está acondicionado. Entonces esa fase preparatoria de ir dándole al cuerpo con consciencia, con ganas, ese movimiento curativo que va a rehabilitar esa zona para luego posteriormente exigir una demanda intensa de carga a esa zona a esa zona de trabajo, pues lo va a hacer con mucha mayor solvencia, con mucha mayor seguridad y con un trabajo que va a progresar a un ritmo muchísimo mayor. Es por esto que es muy importante hacer hincapié en el hecho de que la persona debe estar siendo ella misma, sobre todo. Primero debe aprender a escucharse, porque esto también se trabaja en mi mentoría, en mi coach. Se trabaja el hecho de que la persona debe aprender a escucharse y debe aprender a identificar ciertos síntomas o ciertos signos de exigencia alta, ciertos dolores, los debe interpretar, debe procesar esos mensajes de manera correcta para que sean incorporados esos mensajes en su rutina de entrenamiento, pero que no le bloqueen, sino que le ayuden a avanzar cada vez con mayor solvencia, como digo, mayor potencia y probabilidades de éxito, de alcanzar esos objetivos más lejanos que nos hemos propuesto. Entonces, bueno, esto es un poco el servicio, es un servicio de acompañamiento constante en el cual la mentoría se va a realizar una hora cada semana, dependiendo de las necesidades del cliente y de su condición de partida, pues es posible que también se haga una sesión teórico-práctica de manera presencial, para que yo pueda ver y pueda cotejar de manera directa pues, cómo es su actitud, cómo es su estado y cómo realiza toda la fase preparatoria. Como digo, sería una sesión de coach online a la semana y una sesión también
una sesión también por semana de manera presencial. Con esto lo que hacemos es reforzar ese conocimiento teórico práctico, ese conocimiento que vamos adquiriendo, pues lo vamos viendo de manera, lo vamos trasladando al terreno de trabajo, y con nuestro compromiso, pues esas habilidades nuevas que hemos ido adquiriendo, pues lo vamos a trabajar también cuando estemos haciéndolo de manera solitaria. Que yo animo a todas aquellas personas que también pues, realicen sus entrenamientos, sus sesiones por libre, que se graben para que puedan ver el grado de movilidad que tienen, cómo ejecutan, si están desviándose, para que aprendan ellos mismos a hacer esas modificaciones de manera automática, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante verse en vídeo, porque te ayuda a eso, aparte de adquirir mayor compromiso, porque cuando te estás grabando, pues tu concentración quizás pueda aumentar un pelín más, al igual que en competición también se desarrolla algo más de fuerza cuando tú te grabas, y cuando estás siendo consciente de que algo lo vas a llevar a estudio, pues al final se hace con mayor profundidad, mayor rigor y mayor foco. Entonces es interesante también esto de poderse grabar, siempre y cuando en el entorno donde estemos ejercitando pues nos permitan hacerlo, pues es interesante hacerlo. Como digo, el coach online es una herramienta que ayuda a avanzar de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz, que no es necesario, porque al final el compromiso, si tú lo estableces desde dentro, a medida que vayas viendo que progresas, ese progreso mismo es el que nos va a hacer querer continuar el trabajo. Entonces, no hay mejor forma de comprometerte que la propia autorrealización, la propia satisfacción de que lo que estamos haciendo nos está dando beneficios. Pero el coach siempre te va a dar ese extra de trabajar de una manera pues más centrada, más específica hacia tu condición concreta. Entonces, bueno, esto es un poco la idea para ver cómo podemos hacer este coaching. Bien, podría ser si es una persona que está más habituada a hacer entrenamiento y tiene más claros sus objetivos, tiene más claro cómo es el correcto diseño de un plan de entrenamiento, las fases de periodización, tiene un poco más claras estas ideas, pues se puede hacer solamente el coach online, y que él mismo pues sea quien traslade sus dudas, sus observaciones, y me pueda decir un poco de manera genérica qué es lo que él siente, qué es lo que él cree que está pasando, y yo poder ayudarle a tomar una decisión sobre cómo interpretar esos, como decía antes, signos o síntomas de nuestra evolución. Como digo, es un espacio abierto, el coaching, la mentoría, dependiendo de las necesidades de la persona, pues se ofrecería este servicio de una manera o bien se puede ofrecer de otra. Aparte, quería también comentar aquí en este vídeo que, bueno, iré subiendo otro tipo de servicios, como son el entrenamiento en un entorno, pues como este puede ser la playa, un entorno más, vamos a decir, natural, donde estemos también captando todos los elementos que nos dan ese factor adicional de energía, que es el sol, la vitamina D, lo que es el contacto con un aire puro abierto, y con elementos de entrenamiento que puedan ser pues, el directo contacto con tierra. Estas cosas pues también pues de vez en cuando introducirlas en un entrenamiento, aunque no siempre se pueda realizar, pues de vez en cuando está bien hacerlo, y ayuda a romper un poco con la dinámica de una rutina muy rígida y muy pues, ¿cómo decirlo?, enmarcada en, al final, inflexibilidad, ¿no? Algo bastante rígido, que no cambia, pues también hacerle vamos a decir, darle este aire de frescor a un entrenamiento y hacerlo en condiciones en las cuales no estamos acostumbrados y en un entorno pues, más natural, como digo, y más fresco, pues va a ayudar a que nos motivemos más, ya que lo hagamos con mayor frecuencia en ese entorno, porque pues evidentemente es más gratificante darte un baño en el mar después de haber sudado, pues aparte que no solamente ayuda a la recuperación, sino que hormonalmente te aporta una serie de factores que no vas a encontrar en una ducha ni en un gimnasio, en un entorno cerrado. Entonces, pues bueno, este servicio,
como digo, también se podría realizar con aquellos alumnos ya 100% comprometidos y que quieran pues ese acompañamiento de manera más cercana, más íntima, y de manera que pues bueno, se pueda tratar aspectos también psicológicos, que igual en una sala donde está escuchando más gente pues tampoco estamos tan cómodos como para abrirnos de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, este entrenamiento que se haría, pues bueno, puede ser tipo calistenia, puede ser una carrera por el monte, puede ser un paseo también, un hiking, pues por rutas que yo conozco y que son intensas, y podríamos también acabarlo con una sesión de estiramientos o con una sesión de coaching o de mentoría donde estemos trabajando el aspecto de la visualización para ir cerciorándonos de que esa transformación se va dando también a nivel interno, no solamente externo. Entonces, bueno, como digo, esto es un poco el resumen. También comentar en este vídeo que habrá también otros servicios pues de cara a ya una persona que quiera integrarse en un estilo de vida totalmente fitness, pues haremos proposiciones para llevar un grupo a una casa preparada con todo el material para poder entrenar, y bueno, pues desde primera hora de la mañana levantarnos, estirar, correr un poco, desayunar nutritivamente, hacer una excursión, tratar un poco pues nuestras inquietudes, ver un poco cómo fluye, y bueno, pues al final hacer un paréntesis que nos ayude a trabajar pues mucho más intensamente y en un entorno en el cual el grupo esté totalmente comprometido y compartamos todas las mismas inquietudes. Esto ya lo iré poniendo en diferentes vídeos, pero bueno, como es un servicio que voy a dar yo de manera directa, pues lo comento aquí para que vayáis sabiendo y para que estéis al tanto de cuándo voy a publicar estos servicios de aquí en adelante. Se me han ocurrido también nuevas ideas, pero bueno, esas las iré anticipando y subiendo a medida que las tenga más concretadas y más resueltas. Pero bueno, habrá novedades, y el tema del fitness, como digo, es un arte. No hay entrenamiento, esto lo he dicho en algún otro vídeo, pero no hay entrenamiento equivocado, sino un diseño inadecuado para nuestro fitness, ¿no? para nuestro estado de físico actual. Entonces, todo lo que sea moverse y todo lo que sea trabajar el físico está bien, pero hay que hacerlo siempre bajo unos fundamentos que nos vayan a hacer progresar y no nos vayan a hacer lesionarnos. Entonces, bueno, aquí hago un poco consciente de este hecho, que es el hecho más importante de cara a trabajar el físico, es tener esa conciencia de que hay que hacerlo con los pasos dados en firme y no a voleo y cada día una cosa y sin saber a dónde vamos. Pues nada más en este vídeo. Aquí he dejado un poquito cómo trabajaríamos el coaching y bueno, bueno, se me olvidaba, sí, con el coaching se entregaría un cuaderno de entrenamiento en el cual está especificado todo el entrenamiento, desde la fase de calentamiento, la fase específica de trabajo muscular, la fase específica de trabajo de resistencia, la fase específica de trabajo de flexibilidad, y comentarios sobre cómo están afectando, cómo están siendo integradas estas diferentes habilidades físicas en nuestro entrenamiento. Entonces es muy importante tener este cuaderno de entrenamiento para ir viendo de manera clara nuestro progreso. Muchas veces, si somos conscientes de que hemos mejorado psicológicamente, vemos que nuestro trabajo cada vez es más largo, cada vez es más intenso, pero a la hora de reconocerlo de manera exacta tenemos dificultad si no lo hemos ido reflejando en un cuaderno de entrenamiento que nos dice cómo empezamos y cómo estamos. Entonces es fácil caer en el autosabotaje o en el decir, bueno, no, tampoco he mejorado tanto, porque es bastante fácil no caer en este error de no reconocer los progresos. Ahí es donde el entrenamiento, la figura del entrenador también es relevante, porque también nos recuerda todo el trabajo que hemos realizado y de dónde estamos, dónde partimos, a dónde estamos ahora. Pues eso ayuda a ser más objetivo con nuestra fase de desarrollo y
no caer en estos errores de, bueno, desvalorizar nuestro trabajo, ¿no? hasta el momento. Entonces, bueno, el cuaderno de entrenamiento se puede hacer digital, se puede hacer un cuaderno de entrenamiento en el cual todos nuestros archivos queden integrados en nuestra aplicación móvil, o se puede hacer un cuaderno físico, que yo prefiero esta forma porque pues, estimula un poco la escritura, estimula pues también un poco, también nos desconecta un poquito de estas herramientas digitales que están muy bien, son muy útiles, pero muchas veces nos atrapan en otra especie como de adicción, ¿no? a los elementos estos de comunicación. Entonces, bueno, pues esto es todo. Aquí dejo el vídeo para que bueno, sepáis un poco en qué consiste, y si tenéis alguna duda, si queréis ya saber más específicamente qué tipo de coach sería más adecuado para vuestra situación concreta y los precios, evidentemente esto también es un apartado importante, pues ya sería cuestión de que me llaméis por teléfono y estudiemos el caso y pueda haceros un presupuesto y una valoración y una oferta pues que sea más perfilada y más personalizada. Bueno, muchas gracias por atender al vídeo, y cualquier duda, poneros en contacto por favor y resolvemos todo lo que sea necesario. Hasta la vista.